El principal funcionario burocrático del Ministerio de Defensa israelí presentó su renuncia hasta el lunes, días después de que el primer ministro Netanyahu reemplazara de manera controvertida y contundente al titular de la dependencia, Yoav Gallant. La renuncia de Samir se produce en un momento de creciente inestabilidad política dentro del gabinete de guerra israelí, que enfrenta críticas y tensiones internas, además de las constantes amenazas de los grupos de resistencia libanesa y palestina. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. La crisis política en Israel ha alcanzado un punto crítico con la dimisión de Eyal Zamir, el director general del Ministerio de Asuntos Militares de Israel. Este episodio no solo agita las aguas en el gabinete de guerra israelí, sino que deja un enorme vacío en el aparato de seguridad del país, justo en un momento en que la nación está profundamente inmersa en una crisis interna y externa. La inestabilidad crece como una marea incontrolable, amenazando con desbordar las frágiles estructuras del liderazgo israelí, ya sacudidas por la destitución de Yoav Gallant y la renuncia de otros altos funcionarios. Benjamín Netanyahu se enfrenta ahora a una tormenta que él mismo parece haber desatado, un caos que amenaza no solo su autoridad, sino la misma estabilidad de su gobierno. Zamir, cuyo rol fue fundamental en el suministro de armas durante las campañas en Gaza y el Líbano, se convierte en el último de una serie de altos mandos que abandonan la escena. Su renuncia llega poco después de la destitución de Yoav Gallant y coincide con la asunción de Israel Katz como nuevo ministro de Asuntos Militares. La primera reunión entre Zamir y Katz no tardó en arrojar señales de desacuerdo y la renuncia de Zamir solo confirma lo que muchos observadores ya anticipaban: un colapso interno de la estructura militar y política de Israel. Mientras Zamir accede a mantenerse en su cargo de manera temporal, la incertidumbre sobre la futura dirección del Ministerio de Asuntos Militares se cierne como una sombra inquietante sobre Israel. La dimisión de Zamir también se enmarca en el contexto de una ofensiva brutal y prolongada en la Franja de Gaza. La renuncia de Zamir se suma a la de Benny Gantz y Gadi Eisenkot, quienes abandonaron el gabinete de guerra el 9 de junio. Estos abandonos sucesivos no solo reflejan las tensiones internas, sino que dejan al gabinete de guerra cada vez más desprovisto de liderazgo experimentado. Para los adversarios de Israel, esta desintegración del liderazgo militar representa una oportunidad dorada. El movimiento libanés, que ha mantenido una postura de resistencia constante frente a Israel, ve cómo las fisuras en el poder israelí abren puertas a nuevas posibilidades tácticas. Bueno, muy bien, Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal la noticia que golpea otra vez a Netanyahu? Así es, Ivette. Ahora resulta que los terremotos no se dan solo sobre la corteza terrestre, también ocurren en el terreno político y militar. Fíjate que por una fuerte sacudida que experimentó ahora Benjamín Netanyahu con una renuncia seguida de una dimisión en la plana militar más alta de su gobierno, donde dimitió uno de sus alfiles. Se trata ni más ni menos que de Eyal Zamir, el director general del Ministerio de Asuntos Militares de Israel. Pues el alto oficial, te cuento que anunció el lunes que pasó su renuncia cuando habían pasado poquitos días nada más, y de la destitución de Yoav Gallant, ¿te acuerdas? Bueno, de ese serio percance para el gobierno de Israel estuvimos hablando vos y yo recientemente. Y recuerdo haber dicho que en esa destitución de Galán había destapado la caja de Pandora. Bueno, ya lo estamos viendo. Detrás de Galán se va Eyal Zamir. Es una crisis lo que está viviendo la administración israelí por donde quiera que lo mires. Tan es así que cuando Netanyahu echó a su ministro de defensa, a Galán,
prendió la mecha de la rebeldía en las calles de Jerusalén y Tel Aviv. No sé si te acordarás que Claro, hubo protestas, ¿te acuerdas? Y se sí. hicieron sentir con bloqueos de carreteras, con quema de contenedores, mostrando el nivel de descontento popular que es muy alto que ya hay. Entonces, en esa oportunidad, según el medio de prensa, el Jerusalem Post, fueron miles los israelíes que salieron a manifestar su rechazo por la destitución de Galán. Una movilización que puso totalmente al desnudo otros motivos para hacer que se comportara aquello como una válvula de escape, esa destitución, pero que tenía otras razones para hacer que reviente sobre el pavimento la ira popular frente a la gestión ya rechazada a nivel social de Netanyahu. A partir de ahí, lo que estamos viendo, Ivette, es que se han desencadenado una serie de problemas y dificultades inesperadas y negativas para el gobierno hebreo. Por lo visto, el medio Hispan TV es el que conoce más de cerca las interioridades de la división de Yal Samir, que había sido nombrado como director general del Ministerio de Asuntos Militares de Israel el año pasado, pero bueno, por el que destituyeron, me refiero al ministro de Defensa, Yoav Galán. Ese era el que lo había puesto a él. Sin embargo, parece que el hombre tiene en su poder secretos militares muy delicados para la seguridad de Israel, porque a pesar de su dimisión, lo van a dejar ahí un rato más. Dice ese medio de prensa que se ha acordado que Samir continúe en su puesto temporalmente mientras se resuelven los detalles de su salida. El tema es, Ivette, imagínate que eso no puede ser un quita a este y pon el otro, así de fácil, tan rápido, sí. Se supone que debido al alto rango que tiene ese oficial, él tiene dominio de importantísimos secretos militares de Israel y por lo general, no creo que Israel sea la excepción, ¿no? Pero cuando un Total. alto oficial militar es destituido, el manejo de los secretos militares que se conoce se convierte en una preocupación crucial para el gobierno. De modo que para evitar una alta traición, porque en eso se consagraría la situación, el oficial destituido sigue estando sujeto a las leyes de confidencialidad y a los acuerdos de no divulgación que firmó durante su servicio. Entonces, imagínate que cualquier violación de esas leyes puede resultar en sanciones muy severas para Samir, como limitar el acceso a información clasificada, incluyendo la revocación de permisos de seguridad y el bloqueo de su acceso a instalaciones y sistemas de información sensibles. Incluso puede ser monitoreado él, para asegurarse de que no revele información clasificada. Y hasta pueden iniciarse procedimientos legales si él es destituido o él amenaza con divulgar información clasificada, lo que podría llevar a consecuencias gravísimas como el encarcelamiento. Bueno, por eso te digo, todavía no se conocen en profundidad cuáles son las razones de esta dimisión, pero de cualquier manera el hombre no puede irse a casa todavía porque saben que tiene en manos mucha información que es peligrosa para la estabilidad del gobierno de Israel. Así es, Margarita. Pues es que ya se le viene un torbellino a Netanyahu alrededor de todos estos problemas que ha tenido, que no ha sido la primera dimisión, ¿no? Ya en abril también había habido otra, también del Ministerio de Defensa, y pues ha sido ya como recurrente. Lo último que ocurrió fue que él sacó a Yoav Galant y lo reemplazó por Israel Katz. En este sentido, pues se habló sobre unas diferencias bastante profundas entre ambos, entre Gallant y Netanyahu, y esto produjo una reacción bastante airada en la población israelí.
Lo que no, con lo que no contábamos era con que ya el director general del ministerio, que es Eyal Zamir, dijo, yo no voy más porque en este momento pues no estoy como dispuesto a continuar en esta línea, ¿no? De hecho, se ha visto evidenciada las políticas pues, belicistas de una manera bastante compleja el manejo alrededor de Netanyahu porque él mismo ha sido parte de esa negativa a negociar sobre el futuro de los rehenes que están desde el 7 de octubre. Entonces, se evidenció esto, de hecho se filtró la información y eso fue una de las partes de los aspectos fundamentales de la renuncia, pues de la renuncia, no, de la diferencia con Gallant y la dimisión de Zamir, porque en este caso, pues están en ese punto. Adicionalmente, todos los golpes que han tenido en Israel en este momento de las diferentes grupos de resistencia, tanto de Líbano como de Palestina, que no han sido poquitos. Todos los días están recibiendo golpes durísimos y pues ya no están en posición de seguir. Y la gente también está cansada porque no lo esperaban. O sea, ellos esperaban un triunfo contundente y monumental sobre lo de Gaza. Ya acabamos con la población allá y somos triunfadores y vamos a por Cisjordania y lo anexamos y seguimos ganando. Y resulta que no, que les ha salido literal el tiro por la culata, Margarita. Los pequeños les han salido adelante, ya no con, lo hemos dicho en otras ocasiones, con piedras ni palos, sino con drones, misiles y armas de altísimo... Y de largo alcance. De largo alcance y de altísima tecnología. Entonces ya no es lo mismo que ellos pensaban y no son la población indefensa de Gaza, por supuesto, no son ni mujeres ni niños que están allá cayendo, sino son gente luchadora y guerreros que están dispuestos a todo. Y por ejemplo, desde Yemen, los hutíes se han involucrado de frente precisamente para luchar por la causa de Gaza y también les han dado golpes contundentes, cosa que no se lo esperaba Israel y que en este momento ellos no están dispuestos a seguir perdiendo. Vamos a seguir con el próximo segmento. Adelante. Zamir, una figura central de la logística militar israelí, es una señal de debilidad que el movimiento libanés está preparado para aprovechar. En los últimos meses, la escalada de tensiones en Medio Oriente ha estado marcada por la política belicosa de Netanyahu, que ha redoblado las acciones en Gaza y ha avivado el conflicto en el Líbano. Las decisiones del primer ministro israelí no solo han intensificado los enfrentamientos, sino que han exacerbado las divisiones internas dentro del propio Israel. El movimiento libanés ha encontrado en este contexto una oportunidad para rearmarse y reforzar sus líneas. Conscientes de que la desconfiguración del liderazgo militar israelí les otorga una ventaja estratégica significativa. Los enfrentamientos a lo largo de la frontera norte de Israel han aumentado en intensidad y los comandantes del movimiento libanés ven ahora un momento ideal para presionar, aprovechando el vacío de poder en Tel Aviv. Durante su mandato como director general del Ministerio de Asuntos Militares, Eyal Zamir jugó un papel crucial en la coordinación de operaciones y en el flujo de armamento que permitió a Israel sostener sus campañas militares en Gaza y el Líbano. Sin embargo, el costo de estas operaciones ha sido enorme, no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos políticos y sociales. La ofensiva israelí en Gaza ha sido un esfuerzo militar colosal con miles de toneladas de explosivos arrojados sobre la franja, lo cual ha dejado tras de sí no solo devastación física. También dejó un sentimiento creciente de desesperación entre los propios ciudadanos israelíes, quienes empiezan a cuestionar la eficacia y moralidad de estas campañas.
El movimiento libanés ha hecho público su rechazo a la ocupación israelí y ha argumentado que la resistencia es la única respuesta posible a las políticas agresivas del gobierno de Netanyahu. Para ellos, la dimisión de figuras como Zamir y Gallant no es más que la evidencia de un gobierno que se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones. La estrategia militar de Israel, que ha dependido de una respuesta abrumadora y del uso de la fuerza como mecanismo de disuasión, se encuentra ahora bajo escrutinio no solo por partes de la comunidad internacional, sino también dentro del propio Israel. Las voces críticas se hacen más fuertes y el movimiento libanés observa cómo el adversario se debilita desde dentro. Pues estamos ante una crisis real, Margarita, no solo en el aspecto burocrático, sino en el aspecto ya una crisis de confianza en el gobierno. Esto ya es algo mucho más profundo que no se puede tomar a la ligera y que definitivamente hasta los mismos miembros militares o exmilitares también de Israel están cuestionando. Hay un excomisionado y general de reserva del ejército que se llama Yitzhak Brek. Él estuvo en esa parte de análisis y advirtió que Israel colapsaría en un año si persiste en la guerra de desgaste que libra contra estos movimientos de resistencia, tanto palestina como libanesa. Dice que es muy importante que se sustituya a Netanyahu y a sus socios de extrema derecha para salvar a la nación. Esto es delicado porque estamos hablando de un general de allá, israelí. No estamos hablando de un funcionario por allá de otro lado, iraní o de Gaza. No, lo dijo este señor. Y dice, él mismo afirmó que que la posición de Gallant fue entender que la guerra perdió el propósito, que ya están hundidos en un pantano en Gaza, perdiendo soldados sin ninguna posibilidades de lograr un objetivo de guerra real, que era derrocar a estos grupos, ¿no? Estos grupos de resistencia, específicamente el de Palestina, y ya no tiene ese propósito, ya esto se salió de las manos y definitivamente él ve que se va al colapso definitivo si continúan en este punto y que ya no tiene sentido seguir en esta línea. Así que el tema es ahora Netanyahu, porque él es el que está amarrado y que no quiere dar su brazo a torcer con una posición casi que ya enfermiza alrededor de estos temas, Margarita. No quiere soltar el poder, por supuesto. Así es, así mismo. Yo también lo veo así, de ese modo, está obsesionado. Y viendo también que la renuncia de Zamir se produce en un momento de una inestabilidad creciente desde el punto de vista político dentro del gabinete de Netanyahu, que enfrenta muchísimas críticas y tensiones internas. Y se deduce que esta dimisión, esta de Zamir, ha dejado profundamente afectado al primer ministro israelí. Porque fíjate que Eyal Zamir llegó a ese cargo con una extensa trayectoria en las fuerzas de defensa de Israel, con una carrera que había empezado en 1984 cuando se alistó en el cuerpo blindado de las fuerzas de defensa de Israel. Y en años sucesivos él fue escalando y ve diversos cargos, por ejemplo, en la séptima brigada blindada, después entre 2012 y 2015 fue el secretario militar del primer ministro Netanyahu. Después, hasta el 2018, ejerció el cargo de comandante del Comando del Sur y del 2018 al 2021 fue el vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes. Y bueno, en 2023 fue cuando lo nombró
director general del Ministerio de Defensa, el ministro Yoav Galán, que fue el que fue echado, ¿no? Ahora, ¿por qué una carrera tan ascendente, con una carrera de esa magnitud, dimite un oficial de tanto rango? Y te pones a pensar en eso. Bueno, esas son razones no reveladas totalmente, pero que aún siguen en suspenso. Y tal como explican en el video que acabamos de observar, estos movimientos se producen en un contexto de conflicto y creciente presión política y diplomática, lo que ha asumido a los territorios ocupados en un ambiente, yo te diría que de incertidumbre y de tensión, porque la situación actual no solo afecta la moral de los integrantes del gobierno israelí, sino también la imagen internacional de Israel, que está por el suelo. Todo el mundo sabe que no hay lugar donde se paren, que no salga alguien con una bandera y proteste. Ya les pasó en un país hace poco, no recuerdo ahora, pero hubo un enfrentamiento también después de un partido de fútbol. En Holanda. ¿En dónde? ¿En Holanda? Holanda? Sí, en Holanda. No, no fue en Holanda. Después nos vamos a acordar, pero bueno, se enfrentan consecuencias de esas acciones en Gaza y en el Líbano, pero para que tengas una idea de lo mal visto que está ya a nivel mundial la despiadada ofensiva militar en los territorios de Gaza y del Líbano, hay que ver un informe de la Oficina de Derechos Humanos de junio de este año, donde alega que los métodos y medios elegidos por Israel para llevar a cabo hostilidades en Gaza desde el 7 de octubre, incluido el uso extensivo de armas explosivas con efectos de área amplia en zonas densamente pobladas, no han garantizado la distinción efectiva entre civiles y combatientes. Es decir, le tiran a todo, matan todo lo que se mueva. Y una investigación de la ONU sobre los bombardeos del ejército israelí en Gaza reveló que se han faltado sistemáticamente las leyes de la guerra en lo que respecta al uso de bombas de enorme potencia y a la supuesta falta de distinción entre combatientes y civiles, lo que estábamos hablando ahora. Bueno, y a esa conclusión llegaron y ven desde las investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre 6 ataques que ellos evaluaron de las fuerzas israelíes que han descrito como emblemáticos, ¿no? En los que se sospecha que se utilizaron bombas de hasta 920 kilogramos contra edificios residenciales, contra una escuela, contra campos de refugiados y un mercado, en 6 acciones. Así que estas armas de aproximadamente 3,4 metros, junto con versiones más pequeñas aún, fueron desplegadas entre el 9 de octubre y el 2 de diciembre del 2023 y causaron 218 decesos confirmados. Esa es chiquita la cifra comparado con los más de 43,000 bajas totales que hay aproximadamente en la actualidad. Pero bueno, esos son de investigaciones que lleva a cabo esta Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, añadiendo que el número real de víctimas fatales es probablemente mucho mayor, y seguro que lo es. Seguro que lo es. Sí. Claro que sí, Margarita, y lo lamentable es que se sigue sin hacer nada, mucha cifra, mucha alerta, pero no hacen nada. En este momento en Gaza hay una alerta máxima sobre los temas de ayuda humanitaria porque están sin comida, tienen, o sea, hay otros problemas adicionales a los bombardeos y a los ataques sin ninguna consideración, ¿no? De parte de los valientes soldados israelíes que llegan allá. No son capaces valientes, de luchar. ¿No? Exacto, entre comillas, o como decimos acá, guiño, guiño. En este punto, los espacios que se han dado se han podido demostrar que no son el ejército poderoso que venían, que se venía jactando, sino que son bastante vulnerables y mucho más en este momento
donde la crisis al interior está cada vez más profunda. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Adelante. La capacidad del movimiento libanés para coordinar sus acciones y mantener una presión constante sobre las posiciones israelíes ha demostrado ser un desafío significativo para un ejército que enfrenta serias divisiones internas. Netanyahu, por su parte, intenta proyectar una imagen de control y autoridad, pero las sucesivas renuncias y las crecientes críticas internacionales dificultan cada vez más esa narrativa. La asunción de Israel Katz como nuevo ministro de Asuntos Militares es vista por muchos como un intento desesperado de restaurar una apariencia de estabilidad. Sin embargo, Katz hereda un ministerio plagado de problemas, con una estructura debilitada y una moral por los suelos. La presión internacional sumada a las críticas internas hace que el margen de maniobra de Netanyahu y Katz sea cada vez más estrecho. En este contexto, el movimiento libanés se muestra firme en su resistencia, utilizando la fragilidad política de Israel como un arma más en su arsenal. La guerra en Gaza y las tensiones en la frontera norte no solo han afectado la política interna israelí, sino que también han tenido repercusiones significativas en la opinión pública. Dentro de Israel, las protestas contra la prolongada campaña en Gaza han aumentado y cada vez más ciudadanos piden el fin de la violencia y una solución negociada. Esta presión interna se suma a la crisis de liderazgo que ya enfrenta el país. La dimisión de Zamir es solo el síntoma más reciente de un problema mucho mayor. Una falta de dirección clara en la política de seguridad israelí que ha dejado al país expuesto tanto interna como externamente. Para el movimiento libanés y otros adversarios de Israel, este es el momento para reforzar sus posiciones. Los errores estratégicos de Netanyahu, combinados con la inestabilidad interna, han creado una ventana de oportunidades que difícilmente será desaprovechada. Las tácticas de resistencia en el sur del Líbano han sido ajustadas y perfeccionadas con el tiempo, y la reciente desestabilización del liderazgo israelí solo ha servido para fortalecer la moral de los combatientes. Las líneas de suministro cruciales para la resistencia han permanecido operativas a pesar de los esfuerzos israelíes por interrumpirlas. Y los líderes del movimiento libanés han dejado claro que su objetivo sigue siendo resistir y oponerse a cualquier incursión israelí en territorio libanés. Ya el año pasado, Margarita, Netanyahu había intentado sacar a Galán. No es la primera vez que lo hace, ya lo había intentado por precisamente oponerse a la reforma judicial que había propuesto el gobierno, obviamente para beneficiar ¿a quién? A Benjamín Netanyahu. Y estas personas pues se opusieron y hubo también otra oleada de protestas callejeras que hicieron frenar este despido. En ese momento, Eyal Zamir era subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y también fue nombrado director del ministerio por Galán el año pasado. Así que era como la mano derecha de Galán. Hay una cosa ahorita muy importante, Margarita, es que Katz, el nuevo ministro, pues es un político de carrera. Él no tiene experiencia en el ámbito de seguridad, ¿no? Él sirvió en el ejército como oficial hace más de 50 años, imagínate. O sea, él no tiene esa experiencia militar que tendría un Galán o que tendría el Atzamir. Así que en este momento se vulnera mucho más la estructura al interior en el tema militar y de seguridad. Luego, no es tan fácil y no la va a tener tan fácil. No hay una persona que pueda en este momento reemplazar a Zamir como se esperaría, no lo hay. Entonces es mucho más difícil
para este nuevo cargo del señor Katz, que entre otras cosas antes estaba como ministro de Asuntos Exteriores. Entonces el cambio es radical y sin experiencia creo que es peor. En un momento muy complicado de mucha tensión política en Israel, a él no le conviene para nada que haya una dimisión y una renuncia. La verdad es que, o sea, una dimisión y una expulsión, porque al otro lo echó. Entonces, ahora, viendo el panorama y todo el actuar impune de Benjamín Netanyahu, lo más triste del caso es eso, la impunidad que él disfruta, porque a pesar de las múltiples acusaciones de corrupción que él tiene desde el año 2019, que no es de ahora, incluyendo fraude, cohecho, abuso de confianza, a pesar de todos esos cargos, ha logrado el tipo mantenerse en el poder, multiplicando, eso sí, las críticas sobre la percepción de impunidad que tiene la gente que lo rodea, ¿no? Recordemos que recientemente la Corte Penal Internacional, Ivette, solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu y contra otros líderes israelíes también por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza desde octubre del 2023. Pero ha pasado algo, no ha pasado nada. Eso solo ha generado divisiones en la comunidad internacional sobre cómo abordar las acciones de Israel en el caso del conflicto con Palestina, porque todo el mundo es mucho bla, 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 mucho discurso, pero realmente al hombre no lo ponen donde tienen que ponerlo, que es detrás de las rejas. Y pensar que toda esta impunidad existe a pesar de la crueldad máxima de los métodos y medios elegidos por Israel para llevar a cabo esas hostilidades en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado, olvidando y haciendo oídos sordos de los reclamos por las vidas y las infraestructuras de los civiles que están protegidas por derecho internacional humanitario. Pero bueno, él todo eso se lo... Y este derecho establece las obligaciones claras de las partes en los conflictos armados, que hacen de la protección de los civiles una prioridad. Tampoco a él le interesa nada de eso. Pero bueno, ya vieron, a Netanyahu todo eso le importa un bledo, porque otros gobernantes de su misma calaña, tan salvajes como él, lo aplauden y le suministran cuantiosos paquetes de ayuda financiera. ¿Para qué? Para el exterminio étnico de todo lo que huela a palestino por sus alrededores. Por eso Benjamín Netanyahu sobrevive. Bueno, sí, hasta aquí esta reflexión sobre la renuncia seguida de una dimisión en el alto mando militar israelí, demostrando una clara crisis de liderazgo que sigue tensando la situación en el país hebreo y poniendo a Netanyahu cada vez más contra las cuerdas. A nuestros seguidores, muchas gracias por los minutos que nos han dedicado para escuchar esta reflexión y los invitamos a que se sumen a nuestro canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que siempre nos acompaña en estas emisiones de análisis que trascienden más allá de la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, suscribiéndose y volviéndose miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande que ya alcanzó el 1.000.000 de seguidores. Estamos en celebración. Y por supuesto, los seguimos esperando para hacer crecer más nuestra comunidad. Por ahora los dejamos con la frase del día. Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Lo dijo Denis Diderot. Por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar.